Hola, que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir contigo lo que Dios me enseñó de mi tiempo con Dios. Y quiero que vayamos a Esdras capítulo 8, versículo 21 al 36. El tema de este hermoso día es fe absoluta en Dios. Y dice la palabra de Dios: allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que les habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien sobre los que lo buscan, pero su poder y su furor contra los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales entre los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros y sus jefes, y todos los israelitas que se encontraban ahí. Pesé pues y puse en sus manos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 10,000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy buenos, tan preciosos como el oro. Luego les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigiladlos y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, sacerdotes y levitas y de los cabezas de familia de Israel, en los aposentos de la casa de Jehová en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y levitas recibieron el peso de la plata, el oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. El 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Al cuarto día fue pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, y entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, y a Eleazar, hijo de Finés. Con ellos estaban los levitas, Josafat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Biniú. Todo se entregó contado y pesado, y se anotó entonces el peso total. Los hijos de la cautividad, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y se entregaron los decretos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Aquí podemos ver que el Señor nos está hablando acerca de el segundo grupo que iba a retornar una vez más a Jerusalén. Ellos iban a tener ese privilegio. Y algo que me llama la atención es que Esdras tenía esa oportunidad de pedir ayuda hacia el rey, porque el camino que ellos iban a emprender no era fácil, era un camino donde iban a encontrar muchos peligros, iban a encontrar ladrones, iban a encontrar diferentes dificultades. Él tenía ese privilegio de poderle decir al rey que le pusiera soldados, porque ellos llevaban muchas joyas valiosas en oro, en plata, para poder ofrecerlos
al templo del Señor. Pero él, me llama la atención que él puso su confianza en Dios, en ese Dios todopoderoso. Él hizo que el pueblo de Dios que iba a llegar a Jerusalén, los puso a que ayunaran y oraran, buscaran del Señor, para que en el transcurso de ese largo camino, que me imagino que tal vez iban a ser 4 días, 5 días, no dice la Biblia cuántos días, pero ellos pusieron su confianza en el Señor. Y hoy el Señor nos está enseñando, nos está dando ese ejemplo con Esdras, de que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Nosotros como cristianos, nuestro camino muchas veces pensamos que va a ser un camino de color de rosas, pero como cristianos vamos a encontrarnos con diferentes dificultades. Se nos van a presentar algunos obstáculos que nosotros tenemos que saltar esos obstáculos, vencerlos. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza debe estar puesta en el Todopoderoso. Ese es un gran ejemplo que nos da Esdras. Él buscó la confianza en Dios. Él meditaba en la palabra de Dios, y eso lo debemos de nosotros hacer, meditar en la palabra de Dios, buscarlo en intimidad, en oración, para poder vencer cualquier circunstancia. Hoy en día podemos tener diferentes dificultades que nos pueden estar afectando en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, con nuestros hijos. Yo no sé cuál sea la dificultad que estés pasando tú en este día, pero el Señor te dice en este día que tú pongas la confianza en Él. Él es el único que nos puede ayudar. Él es más grande que el problema que estés atravesando. Él es más grande que la dificultad que estás viviendo. Él es más grande que ese diagnóstico que el médico te ha dicho. Él es más grande que ese problema que estás pasando de divorcio. Él lo puede solucionar. Él tiene el control de nuestras vidas. A Él debemos de buscar. Otro ejemplo que quiero compartir contigo es Jesús. Jesús, cuando iba a ser crucificado, Él buscaba a su Padre en oración. Él se apartaba, dice la palabra de Dios, a buscarlo a Él en intimidad, porque no era fácil lo que Él iba a pasar. ¿Cuánto no más nosotros? Si Él, siendo Dios, buscaba esa ayuda de su Padre, cuánto más nosotros que somos necesitados. Yo soy necesitada de Dios. Yo no sé si tú no necesitas de Dios. Yo sé que cada día que pasa, cada momento, cada segundo, necesitamos del Señor. Como cristianos es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra y en la oración para poder vencer cualquier circunstancia. Tal vez tú eres algún pastor o algún líder o algún siervo de Dios que estás pasando momentos difíciles, tal vez económicos, espirituales, con tus hijos, con tu pareja. Pero yo te digo, hay una solución para eso, y la solución es Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Esdras tenía una solución de poderle decir al rey: ponme muchos soldados para que me guarden y me cuiden en el camino. Pero hoy nosotros tenemos esa bendición de tener al Todopoderoso, que Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia, en nuestro caminar diario. Él es nuestra ayuda. Él es el único que nos puede ayudar, pero va a depender de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a depender de Él, porque nosotros somos necesitados de Él. Cada día necesitamos más y más de su ayuda para poder enfrentar cualquier circunstancia. Sin Él
Nada somos en este mundo. Yo no sé cuál es esa petición que tú tienes delante de Dios, que tú quieres que el Señor ya la conteste. Hoy te digo, los oídos están prestos del Señor. El Señor está atento a nuestras oraciones. Él quiere respondernos. Dice que todo lo que le pidamos a Él, creyendo en oración, lo vamos a recibir. Es solo que creamos en su palabra, en sus promesas. Arrebatemos esas promesas que Él nos ha dado. Dice la palabra de Dios también que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Tú y yo somos esos valientes. Y hoy te digo, levántate, levantémonos en el nombre del Señor Jesús a arrebatar esas bendiciones, a arrebatar esas promesas para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, porque Dios quiere ver familias bendecidas y prosperadas. Te bendigo en este hermoso día y aférrate a las promesas de Dios. Dios quiere que solo le creas, que lo busques en oración. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor. Él está presto a ayudarte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro que tú verás respuestas de Dios cuando tú lo busques en intimidad, en oración, cuando tú te metas con Él en oración y en su palabra. Él te va a revelar su palabra. Él te va a revelar lo que Él quiere para tu vida, porque los planes de Dios son de bien para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos y para esta nación. Que el Señor te bendiga.